Saludos amigos, ¿qué tal estáis? Ya está aquí el tío Miguel y he salido de mi letargo para traeros una review de un nuevo cacharro. Y hoy vengo a hablaros de lo que ha sido durante estos 3 meses mi entretenimiento, mi juguete y mi máquina de hacer música, el Sadgen Signature 21 SE. Y os cuento un poco, sucede que estábamos haciendo una serie de entrevistas a fabricantes británicos y siempre se repetía un mismo mantra, algo así como que, ¿de verdad que no habéis probado el Sadgen? ¿No lo conocéis? ATC, por ejemplo, nos comentaba que en sus showrooms, en sus demostraciones, en sus ferias, siempre solían combinar ATC con Sadgen, salvo en contadas excepciones, por ejemplo, con el modelo pequeño, con el cual no había excesiva sinergia, pero sí que la había con la serie Masterclass y con el 50 aniversario. Para, por ejemplo, el entorno de proa, también es curioso saber que Tyler era muy entusiasta de los productos de Sadgen y que normalmente le gustaba mucho combinarlos juntamente con Nain también. Con lo cual, ya esto que se repetía conjuntamente con, digamos que las buenas críticas y alabanzas entre colegas del producto, me hizo que despertar ese chic y la curiosidad por querer probarlo. Y así que dicho y hecho, me puse en contacto con el establecimiento barcelonés Style Zone y directamente, pues la verdad es que le solicité que me enviaran el Sadgen y no solamente me enviaron el Sadgen, me enviaron bastante más aparatos, la verdad es que se portaron estupendamente. Me enviaron el Labardine y XS Reference, me enviaron el Sadgen el 50 aniversario, me enviaron el Sadgen 21S Signature, las Harbor 30.2 y cableado de todo tipo de la marca Cardas. En el año 67, Sadgen crea lo que sería el primer amplificador comercial en clase A. A partir de aquí vienen 30 años en los cuales se va refinando, depurando y mejorando lo que es ese amplificador hasta el día de hoy, en el cual se han creado distintas generaciones. Cabe decir que, por ejemplo, durante estos 50 años se han creado cantidad de amplificadores que podemos encontrar en el mercado de segunda mano que siguen funcionando perfectamente, con lo cual podemos también entender de que la fiabilidad del aparato está más que demostrada. Y es en el año 2015 cuando lanza la versión Signature. Esa versión aparece con 23 vatios inicialmente, pero posteriormente la amplía y pasa a 30 vatios en clase A y algunas mejoras más. Y en la actualidad prácticamente Sadgen sigue igual que cuando empezó hace 50 años. Son entre 6 y 10 empleados, de los cuales pues 7 u 8 siguen trabajando en la misma empresa desde hace 30 años. Es una empresa que lo hace todo allí, desde el serigrafiado hasta el ensamblado, el envío, todo prácticamente. Digamos que es un producto artesanal británico. Y pasamos directamente a presentar lo que sería el Sadgen. Tenemos un amplificador integrado en pura clase A de un solo extremo que viene a entregar aproximadamente 30 vatios en clase A 8 ohmios. Luego, a 4 ohmios pasa a 40 vatios. A partir de ahí tenemos una respuesta en frecuencia de más o menos 1 dB entre 12 y 141 kHz. La señal ruido está en algo superior a los 90 dB. El peso bruto se sitúa en torno a los 15 kilos. Y las dimensiones son entre 115, 430 y 360, lo que sería alto, ancho y profundidad. Hablamos de un producto que se sitúa en torno a los 3.700, no es un producto nada barato, pero está claro que se paga, pues eso, la marca y el que esté hecho a mano sea británico y, como no, su estética o impronta sonora. Y estas son las primeras impresiones que tenemos en cuanto al producto. Lo primero que nos encontramos es un embalaje bastante correcto, una sola caja, está bien aislado gracias a una espuma y protección de generosas dimensiones. Y luego en el interior de la caja nos encontramos con un manual de instrucciones, pues eso, sencillo, en inglés, apenas son 4 páginas, un cable de alimentación, mando a distancia, la garantía a rellenar y una etiqueta adherida a la borna que, bueno, nos indica el número de serie y el nombre de la persona que ha revisado nuestro amplificador. Y ahora sí, en el frontal podemos ver primeramente pues un selector de fuente, luego hay un sensor para el mando a distancia, a continuación nos encontramos con el control de volumen, luego el LED de encendido y apagado y por último el botón de encendido y apagado. En el lateral podemos ver unas aletas generosas que sirven para refrigeración. Y en la parte trasera tenemos la entrada de alimentación y fusible. Los conectores de altavoz, que son de gran calidad, digamos que son de los mejores que he visto últimamente. Las salidas de preamplificación, salida fija para grabación o cinta y un total de 5 entradas de línea controladas por relés.
La carcasa o el chasis es de gran calidad, un frontal de aluminio de más de 10 milímetros, una chapa superior e inferior de algo más de 2 milímetros, un buen tacto y agradable a la vista. La sensación es de un aparato, pues eso, elegante, sobrio y minimalista. A nivel técnico, bueno, pues a nivel técnico la verdad es que se ha hecho un análisis bajo mi punto de vista excepcional, extraordinario. Hemos contado con la ayuda de Miguel Ángel Rocero. Miguel Ángel Rocero, para los que no lo conozcáis, es, bueno, un técnico, bajo mi punto de vista, fabuloso. Una persona con una cualificación extraordinaria, es ingeniero industrial, ingeniero en electrónica, tiene también máster en acústica y se dedica a la formación de electrónica, además de ser técnico. Vive la electrónica como una pasión, tiene un canal que os recomiendo sí o sí bueno, que lo veáis porque es alucinante, es el canal de Miguel Ángel Rocero. En él vais a ver cómo abre, desgrana y habla sobre los aparatos, la electrónica en sí. Y bueno, la verdad es que nos ha hecho un análisis fantástico, o sea, estoy encantadísimo y creo que os va a gustar mucho. El análisis dura aproximadamente unos 15 minutos, más o menos, unos 15 minutos. Lo que pasa es que lo vamos a colocar en la parte final del vídeo, puesto que es un poco más técnico y un poco más denso para todos los que queréis verlo y disfrutarlo. Y a los que de alguna manera no queráis entrar dentro de ese o profundizar tanto en el lado técnico, os adelanto que Miguel Ángel, bueno, un poco comenta que el aparato en sí tiene, pues eso, lo normal, cosas que están muy bien, componentes que están bastante bien, componentes que son, digamos que más normales, incluso a nivel de construcción, él hace digamos que sus opiniones, sus aportaciones al respecto. El aparato en definitiva, bajo el punto de vista de Miguel Ángel Rocero, se quedaría con lo que sería una nota global de 6,7, casi cercano a lo que es el notable. Pero bueno, os recomiendo de verdad que le echéis un ojo, que lo veáis porque, insisto, es alucinante. Y durante días nos dedicamos a hacer lo que es una pelea prácticamente entre amplificadores. ¿Y cuáles fueron los contendientes que entraron a participar? En primer lugar, un Yamaha AS2100. Luego, un Sage 50 aniversario. A continuación, el Lagardy IXS Reference. Y por último, el Accuphase E211. Como altavoces dejamos las Elysian 2 y las Harber 30.2. Y ahora os dejo una serie de cortes para que podáis conocerlos en primera persona. Hay el Lagardy. El Lagardy la verdad es que me cautivó, me enganchó. Es un sonido, no sé, distinto, no se parece prácticamente nada a casi los amplificadores que entraron en juego. Tiene su toque, su color, ese sí que es un sonido muy aireado, muy espaciado, como muy rítmico. O sea, en cuanto coge y se pone en marcha, está prácticamente presente todo, no se te va absolutamente nada. O sea, la verdad es que es alucinante. La verdad es que el Lagardy ha sido también un descubrimiento que me ha gustado bastante, pero bastante. Y del Sage 50 aniversario, pues solamente puedo decir también cosas buenas. O sea, el Sage 50 aniversario es un amplificador rápido, es un amplificador que empuja muchísimo, es un amplificador que prácticamente puede con cualquier caja, con cualquier altavoz,
No me extraña nada que los señores de ATC lo estén usando, porque la verdad es que, bueno, junto con la serie de Masterclass son impresionantes. Es un amplificador en clase AB y la verdad es que no tiene el problema este de la clase A como pueda tener, por ejemplo, su hermano más pequeño. Por otro lado, sí que tiene un color presente, esto hay que decirlo, no es como los otros que son más sutiles, aquí está como más presente, es muy bonito, muy emocionante de escuchar. Por ejemplo, hay instrumentos como el viento y demás que cuando son escuchados con la hardware son francamente deliciosos, o sea, que tremendo. Y la voces, para qué voy a contar, la sensación de, no sé, tridimensionalidad y atmósfera. La verdad es que el Sargent es un amplificador muy recomendado. Eso sí, digamos que lo que tiene con respecto a los otros es esa parte alta no está tan presente, con lo cual no hay esa fatiga auditiva. Para los que tenemos cajas que en ocasiones son como muy incisivas en la parte alta, combinarlo con el Sargent te puede dar, pues eso, un equilibrio muy bueno. Y ahora viene el 21 Signature SE, que este se mostró como el amplificador, bajo mi punto de vista, pues no sé, más equilibrado, porque tenía todas las características que tiene el resto, pero en plan, pues eso, más equilibrado. Tenía dinámica, transparencia, microdinámica, control del grave, la parte alta muy bien controlada. Fijaros que, por ejemplo, cuando el resto de amplificadores a un nivel alto de volumen empezaba a perder ese control y a deshacerse por la parte alta, este seguía permaneciendo con ese agudo presente, pero nada incisivo, o sea, como muy controlado. Y ojo, que estaba presente. A nivel típico ya he comentado que, bueno, muy bonito de sonar, tenía ese ligero color, esa ligera distorsión que le daba ese toque que lo hace muy agradable. Y es que a mí el sonido del Sargent 21 Signature SE me recordó un poco a estos clase A de los grandes, tipo Acouphase 800 y otros tantos, que son costosos, que son mucho más caros, porque presentó ya no solamente lo que es ese escenario en plan horizontal, también hizo algo como una presentación muy holográfica. Levantó lo que son, digamos, los instrumentos, las voces, las colocaba, estaba siempre rodeado de música, era algo como muy holográfico. Y a diferencia del resto, la verdad es que la presentación ya no solamente, pues eso, era solamente en plan de 2 dimensiones, sino que también se podía partir en 3 dimensiones. Un amplificador, bueno, en términos generales, como comentaba, muy parecido a lo que son las válvulas, pero las válvulas de tipo single-ended, pero añadiéndole ese toque, ese plus del transistor con ese control del grave. Un sonido muy líquido. Así que invité directamente a Javier Caballero y le dije, chato, ¿te vienes para acá? Él me dijo, me llevo mi Acouphase y te aplasto, y le dije, por supuesto. Y aquí está su comentario. Pues la verdad que el Sargent Signature ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me llevé mi Acouphase para hacer una comparativa y un poco me tuve que venir con el rabo entre las piernas. En aquel momento, como había bastante integrado en la audioguarida de Miguel, pudimos hacer pruebas con todo ello, con por ejemplo un Yamaha 2100, el Sargent 50 aniversario, mi Acouphase 211, sin ir más lejos, que es un integrado bastante decente, y siempre estaba un paso por encima de todos ellos. La verdad que cumplía todo lo que le puedes pedir a un integrado. Tenía buena dinámica, controlaba bien en ese momento las Elysian 2, que eran las que estaban, las movía con una facilidad pasmosa. Los graves controlados, una zona media transparente, agudos brillantes, no sé, todo lo que le pidieses el Sargent lo resolvía de una manera excelente. Y nada, son de esos aparatos que te devuelven la ilusión, pero también te aflojan el bolsillo, porque veremos a ver si la visita a la audioguarida de Miguel no me cuesta el dinero, porque si tuviese que cambiar de equipo, la verdad que me quedaría con el Sargent Signature. Y conclusión, bueno, y vamos a hacer ahora lo que sería el resumen de lo que, bajo mi punto de vista, han sido los puntos negativos y positivos de este amplificador, que por supuesto los tiene. Y ahora resaltamos los puntos negativos. El punto 1 sería la clase A como tal, la ineficiencia energética y lo que ello supone. El punto 2 sería el precio, que no está al alcance de todos los bolsillos. No siendo el más caro, evidentemente tampoco es un amplificador que se deje comprar por todo el mundo. El punto 3 sería la funcionalidad que tiene limitada, aunque para algunos, como por ejemplo para este servidor, prefiero los amplificadores simples y que solamente hacen una cosa.
Y el punto 4 sería pues la limitación que te encontramos con cajas que sean de alguna manera más complicadas. No vamos a olvidarnos que tenemos 30 vatios, bueno, en clase A, pero siguen siendo 30 vatios. Así que hay que medir muy bien con cuál lo vas a casar. Y en cuanto a los puntos positivos, pues primero, fiabilidad. La fiabilidad más que contrastada, eso está claro. Y el segundo punto sería el sonido. Ya está, simplemente es una máquina de hacer música. Y tanto es así que al final me lo he quedado. No le he podido volver. Es que cuando un aparato me gusta, al final, y este tan pequeñín, digo, me cabe en cualquier sitio, o sea que lo voy a dejar por acá. Ya me he acostumbrado a escuchar música con él y me cuesta mucho trabajo. Creo que seguiré escuchando en clase A, seguiré de momento con, pues eso, con Sadje, posiblemente abra las puertas a nuevos diseños en clase A de otros fabricantes para, bueno, es que me cuesta trabajo escuchar algo que me llegue tanto a lo que, o como me llega este amplificador. Pero ojo, repito lo de siempre, señores, que aquí cada uno tiene sus oídos, que aquí cada uno tiene sus cajas, que aquí cada uno tiene su acústica. No quisiera para nada que alguien comprara un amplificador de este tipo sin escucharlo, pedirlo y decir que, bueno, que yo lo he recomendado y como, no, que aquí se trata de coger uno sus cajas, sus altavoces e intentar plantarse allí. Si no puede ser, por lo menos ir allí y escucharlo con las combinaciones que te puedan ofrecer, pues eso, los comercios que lo puedan tener en demostración. Escucharlo será lo mejor. Escucharlo en la habitación de uno, pues evidentemente, y con las cajas de uno, pues ya ni te cuento. Pero sí que es cierto que si os ha, digamos, cuadrado el perfil, a mí, personalmente, me recomendaron escucharlo y ya veis cómo he quedado. A partir de ahí, ahora simplemente, antes de marcharme, de verdad, os recomiendo que veáis este análisis que ha hecho Miguel Ángel Racero, que viene a continuación, y que así podéis conocer todavía mejor el aparato. En la próxima entrega ya os adelanto que nos vemos con otro cacharro interesante que es el Luxman, a ver si lo digo bien, el A590LX2, otro 30 vatios en clase A. Es prácticamente primo hermano del AQFS 800, así que lo analizaremos y entraremos en detalle. Os dejo con Miguel Ángel Racero. Chao, amigos. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Racero y bueno, evidentemente lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Miguel por brindarme la oportunidad de contar conmigo para colaborar en este vídeo y bueno, también darte las gracias, Miguel, por la labor que estás haciendo para crear una comunidad en torno a esta pasión que tenemos todos en torno a los equipos de música y a la música. Enhorabuena, Miguel. Después, mirad, contaros que hace unos días Miguel me pasó una serie de fotos sobre este estupendo amplificador que estamos viendo para que yo diera sobre lo que se ve en la foto una descripción técnica, ¿no? Entonces, pues bueno, lo vais a ver a continuación, pero quiero deciros que si alguien ve algún error o ve algo que no esté bien, pues que lo comente, que lo diga, que no hay ningún problema y que se rectifica. Así que bueno, sin más, doy paso a esta breve descripción sobre este estupendo amplificador que estamos viendo en este vídeo. Venga, vamos allá. Voy a comentar un poco los aspectos estrictamente técnicos. Voy a dejar la parte de sonido, puesto que no lo he escuchado personalmente. Y esa parte, bueno, pues ya la está comentando Miguel en el vídeo. Y yo solamente me voy a centrar en la parte técnica electrónica, ¿no? De lo que son, digamos, las tripas del equipo. Miguel me pasó esta serie de fotos que vais a ver, me las pasó hace 2 días. Y en un rato que he tenido, bueno, pues he mirado las fotos y he sacado unas conclusiones de los puntos fuertes de este equipo y también de algunos detalles que no me han gustado. Voy a ir describiendo cada una de las placas que estáis viendo en pantalla, alabando los puntos que me han gustado y al final haré un resumen de los varios puntos que no me han gustado y que yo, por ejemplo, me hubiera gustado ver en este equipo. Y también quiero decir que esto simplemente es mi punto de vista, que no es nada concluyente y bueno, y si cualquier cosa no estáis de acuerdo, pues podremos comentarla y rectificarla si es necesario. Ya digo también que este análisis que hago del equipo está realizado en función a unas fotos que me ha mandado Miguel. Más que un análisis técnico, es una opinión técnica de la estructura interna del equipo. Si observamos el equipo, pues podemos ver que está compuesto por 4 placas electrónicas y un transformador toroidal. La ubicación es clásica,
placa preamplificadora, bueno, ahora veremos más de cerca que esto, aparte de la placa preamplificadora, hay otros módulos, ¿no? Digamos que esta placa se puede dividir en 3 módulos, lo veremos ahora más adelante. La placa donde se encuentran los relés para seleccionar la señal de entrada y los relés de salida, y las etapas amplificadoras clase A que se encuentran en los laterales, puesto que los transistores finales van adosados a estos radiadores. Tampoco no hay mucho que destacar, es clásico y muchísimos amplificadores responden a esta configuración. Vamos a ir centrándonos un poquito en cada uno de los elementos. Bueno, si observamos, tenemos por aquí el transformador toroidal. Todo transformador, como ya sabéis, tiene un primario y un secundario, ¿no? En concreto, este modelo parece ser que viene preparado para trabajar con diferentes tensiones de red. En este caso, creo recordar que este amplificador no tiene selección de diferentes voltajes de red. Aquí se ven ciertos cables que vienen del primario del transformador y se ven aquí que están anulados, ¿no? Desde el equipo no se puede seleccionar otros voltajes de alimentación, pero el transformador sí viene preparado. Algo que me gusta de este equipo es que las 3 placas principales, la placa preamplificadora y de control, como ahora veremos, y las etapas de potencia de los 2 canales derecho e izquierdo, vienen alimentadas por devanados independientes. Es cierto que los 3 devanados comparten el mismo núcleo magnético toroidal, pero eléctricamente son independientes. Se puede observar en esta parte de aquí que efectivamente lleva 6 cables, 2 para cada etapa de potencia y otros 2 para la placa esta de preamplificación y control. Si observamos, por ejemplo, el cable amarillo y rojo, efectivamente discurren hasta la placa de potencia. La rectificación y el filtrado se hacen a través de este puente rectificador y de este condensador principal de alimentación. Es decir, que la alimentación de estas 2 etapas de potencia, bueno, de los 2 canales, es de un solo riel, lleva una sola tensión de alimentación. Este condensador que vemos aquí lo veremos más adelante, que forma parte de lo que es la configuración del amplificador. Este no forma parte de la alimentación del amplificador. También, como digo, lleva una alimentación específica para la placa preamplificadora y, bueno, una subalimentación a través de este regulador para el bloque de control de volumen prácticamente, porque creo que este amplificador, no he visto el mando de distancia, pero por lo que deduzco del conexionado veo que, y así en la foto, pues veo que poco más que podremos controlar el volumen desde el mando de distancia. La conexión de alimentación general aquí con un condensador de filtrado para evitar que entren impurezas de alta frecuencia al equipo, y también vemos el interruptor general de corte que solamente corta un cable de alimentación, y aquí tenemos un conmutador rotativo que va seleccionando de uno en uno los relés de selección de entrada, y por estos cables de señal apantallado ingresa la señal seleccionada a la etapa preamplificadora. Aquí tenemos también la salida del preamplificador para poder optar a conectar también, a utilizar la salida del amplificador para otra etapa de potencia externa. Esto con respecto a un vistazo general. Si nos vamos acercando y nos vamos adentrando en la configuración, basándome solo en las fotos que Miguel me ha mandado, ya digo que no he visto esquema electrónico ni me ha dado tiempo a profundizar para ver la configuración que el fabricante ha implementado. Es necesario sí o sí el esquema electrónico. Ya digo que todas estas conjeturas las estoy haciendo conforme a fotos que me ha mandado Miguel. Bien, si nos vamos acercando a cada una de las placas, pues efectivamente podemos observar la placa de selección de entrada, ¿no? Donde están los diferentes relés, que son de una marca reconocida en la fabricación de este tipo de dispositivos electromecánicos o electromagnéticos. Aquí tenemos otros 2 relés. En concreto, este relé, junto con un transistor de estos y este condensador, forman el encendido, el tiempo de retardo. Ahí se ve también una resistencia, la constante RC de esta resistencia con este condensador, pues conseguimos establecer un tiempo de retardo a la hora de encender el amplificador. Variando esa constante, es decir, variando el valor de esta resistencia o el valor de este condensador, pues podremos variar los segundos que tarda los altavoces en conectarse al amplificador. Y este segundo relé creo que es para conmutar la señal seleccionada hacia la etapa de potencia. Si pasamos a la placa o el circuito electrónico preamplificador, bueno, pues podemos ver cómo han implementado estos señores este equipo. Esta placa la podríamos dividir en 3 partes fundamentales. En primera parte, bueno, pues 2 fuentes de alimentación estabilizada para alimentar cada uno de los circuitos preamplificadores, que tenemos por aquí un circuito preamplificador del canal izquierdo y otro circuito preamplificador del canal derecho, y toda esta parte de aquí que es la parte de control para el accionamiento del motor de volumen. Vemos algunos detalles importantes que sí quiero comentar, que creo que son de bastante calidad, como es por ejemplo la utilización de este tipo de condensadores de alta calidad que van incorporados en el camino de la señal de audio, tanto de entrada al preamplificador como de salida hacia la etapa de potencia. Y eso es otro punto a favor de este amplificador. Vamos a ver un poco más de cerca cada una de las 3 partes que se desarrollan en esta placa. Tenemos en primer lugar 2 fuentes de alimentación independientes para cada uno de los preamplificadores, que son esta y esta de aquí. Son fuentes de alimentación que están estabilizadas a través de estos reguladores lineales de tensión y alimentan, como ya digo, a los preamplificadores. Los preamplificadores son este que estáis viendo por aquí para el canal izquierdo y este para el canal derecho. En la foto estoy viendo ya varios detalles de calidad. En primer lugar, la utilización de estos condensadores de alta calidad que van
incorporados en el camino de la señal de audio. Bueno, veo que la configuración de esta etapa diferencial y este amplificador de voltaje con sus fuentes correspondientes de corriente, el punto de trabajo de esta etapa se ha estudiado de forma minuciosa, puesto que utiliza un diodo LED amarillo para utilizar la caída de tensión que se produce en los LED de color amarillo. En función del color, pues tenemos una caída de tensión en los extremos del LED diferente. Ellos han estudiado perfectamente la polarización de esta etapa y han determinado que necesitaban poner un diodo LED amarillo para conseguir los niveles de distorsión y de linealidad que ellos han establecido en sus especificaciones iniciales de diseño. Este LED amarillo encendido no significa que tengamos alimentada esta etapa, significa que está polarizando a un punto correcto los transistores de esta etapa. Eso es así, el LED amarillo hace esa función, lo que no sé exactamente cómo están configurados los transistores. Diría que en este conjunto se desarrolla amplificador diferencial, amplificador de voltaje y fuentes de corriente. Podemos ver que la señal ingresa a las etapas preamplificadoras a través de estos cables apantallados que llegan al potenciómetro, y ya del potenciómetro las señales ingresan en las dos etapas preamplificadoras. Bueno, observando la disposición de los componentes, la parte final de la etapa preamplificadora, puesto que aquí tenemos los cables de salida, pues implementamos estos transistores de potencia para configurar una etapa de salida en clase A. También un punto destacable por parte del fabricante. Podemos decir que el fabricante se ha detenido bastante en el diseño de la etapa preamplificadora, y esto es un diseño propio de él, donde todos los puntos de polarización y de trabajo de los transistores están perfectamente estudiados. Bueno, un punto a destacar también positivo del diseño de este equipo. De hecho, creo que parte del sonido característico de este equipo, del gusto hacia este equipo, viene por parte de la etapa preamplificadora en clase A, y evidentemente también de la etapa final de potencia también en clase A. Bueno, vemos que hay varios puntos significativos positivos en este circuito que me gustan y que destacan en este diseño. Evidentemente también hay algunos puntos negativos que comentaré al final del vídeo. Bien, en la otra parte del potenciómetro, pues efectivamente tenemos lo mismo, y estos dos preamplificadores se alimentan con estas fuentes de alimentación que provienen de un bobinado independiente del transformador, independiente de las etapas de potencia. En el resto de placas lo que desarrollamos es el control del volumen, es decir, todo parte de la señal que se recibe a través de estos cables. Vemos que tenemos masa más 5 voltios y la transmisión de datos serie entre el circuito integrado del receptor del mando a distancia, que lo tenemos colocado en el frontal, y este pequeño microcontrolador de la serie 12F del fabricante estadounidense Microchip. En su interior lleva programado el software que gestiona los datos que recibe del sensor y actúa sobre este puente H para controlar el sentido de giro del motor del volumen. La alimentación de este microcontrolador y del chip que tenemos de sensor de infrarrojo se hace a través de este regulador lineal de tensión, que es una subfuente de las dos fuentes reguladas de alimentación de cada uno de los preamplificadores. Entonces este microcontrolador gestiona y controla el sentido de giro del motor del volumen a través del puente H. Bien, eso es lo que puedo deducir así desde una fotografía que me ha mandado Miguel. Bien, vemos que también incorpora un fusible como protección para los reguladores lineales de tensión. Si seguimos las pistas que salen de esta parte del fusible, pues vemos que alimentamos las dos fuentes lineales a través del mismo bobinado del secundario del transformador. Bueno, pasamos ahora a ver un poco sobre la etapa de potencia, que es en clase A. Mirando la foto, porque la verdad es que he estado buscando el esquema electrónico por internet y no hay nada. Esa es la última tendencia de los últimos años de estos fabricantes, de no publicar bajo ningún concepto por ningún sitio los esquemas electrónicos de sus equipos. Bueno, ya que cada uno piense lo que quiera. Con estas dos fotos que me envió Miguel sobre la etapa de potencia, bueno, pues las conclusiones que puedo sacar son las siguientes. Para empezar, tenemos dos condensadores principales. Uno de ellos corresponde al filtrado de la alimentación principal del equipo, que da alimentación al resto del circuito de la etapa de potencia. Este es el condensador de salida que desacopla la tensión continua existente en los transistores finales de potencia del altavoz. Aquí no se ve, pero lleva adosado al radiador trasero dos transistores de potencia. Vemos que la señal entra por estas conexiones de aquí. Aquí tenemos una resistencia de 47K que determina la impedancia de entrada de la etapa amplificadora, y aquí un filtro paso alto formado por esta resistencia y este condensador, que por cierto aquí hay otro punto de calidad que hay que destacar, que es un condensador de tantalio en la entrada de la señal. Estos condensadores son electrolíticos, son de la misma característica que estos que estáis viendo aquí, pero de muchísima mayor calidad. Son los condensadores que realmente hay que poner en las entradas de ingreso de señal a las etapas de potencia. Bien, pues vemos que la señal entra por aquí y accede a esta primera etapa, y el hecho de que aquí tenga un diodo LED me hace pensar de que esta segunda etapa formada por estos dos transistores están en push-pull.
veo que estas dos resistencias son del mismo valor, deduzco que todo este conjunto está en push-pull con realimentación local. Es decir, hay una realimentación negativa entre la salida de esta etapa push-pull y esta primera etapa de amplificación. Bueno, ya digo que esto lo deduzco de mirar simplemente la disposición de los componentes. Si alguien tiene el esquema de esto, pues que lo comparta y podemos deducir exactamente qué configuración tienen estos transistores. Bueno, sí también se observa que tiene condensadores de alta calidad, que son estos negros, y en la salida tenemos los dos transistores de potencia adosados a la aleta de refrigeración. Aquí caben dos posibilidades. Una posibilidad es clase A push-pull, o bien que uno de los transistores de potencia vaya conectado a la salida de esta configuración push-pull con realimentación local y sea el encargado de amplificar toda la señal de audio, y el otro sea una fuente de corriente constante que suministra el flujo de corriente al transistor de potencia. Un amplificador de único extremo, lo que pasa es que ese tipo de amplificadores tienen un rendimiento muy bajo. Esas serían las dos opciones de configuración posibles que podría tener este amplificador de clase A. Necesitaríamos el esquema para corroborar todo lo que estamos diciendo. Cuando Miguel me comentó la potencia de este amplificador, 2 por 30 vatios a 8 ohmios creo, pues la verdad que lo vi un poco escaso en todas las características que definen la alimentación de este amplificador. Vi un poco escaso estos condensadores de filtrado y todo lo que es la alimentación. Encontré un manual de usuario que ofrece el fabricante, pone 30 vatios cuando están los dos altavoces funcionando. Es decir, podríamos pensar, o yo puedo pensar, que son 2 por 15 vatios. Ahora después lo enseñaré. Sea como sea, es clase A, y ya sabemos que clase A es la clase de configuración para diseñar amplificadores que ofrecen mayor fidelidad y menor distorsión, aunque ya sabemos que a costa de una menor eficiencia. Bueno, en pantalla estáis viendo lo que he podido conseguir en internet sobre este amplificador. Lo ofrece el fabricante y bueno, si vamos viendo, realmente pone cosas muy generales sobre conexionado de equipos de audio, bueno, y algunas características de forma todo muy escueto, y no dice tampoco mucho más sobre el equipo. La verdad es que este manual de usuario es bastante pobre. Sí hay aquí un aspecto que quiero comentar, a ver qué opináis vosotros, y dice que la potencia de salida de este amplificador es de 40 vatios en 4 ohmios y de 30 vatios en 8 ohmios. He visto por ahí de que este era un amplificador clase A de 2 por 30 vatios. La verdad es que me parece mucha potencia en clase A para la fuente de alimentación que tiene el equipo incorporado. Sin embargo, en la página web del fabricante nos pone efectivamente 30 vatios a 8 ohmios, pero con los dos canales trabajando. En mi opinión, que realmente el amplificador como máximo da 2 por 15 vatios a 8 ohmios. Así ya sí me cuadra con las características y con la entidad que tiene la fuente de alimentación implementada en el equipo. Bien, y aquí algunos detalles más de la etapa de potencia. Vemos la marca del condensador. Esta marca también es una marca, creo que es coreana, y esta es una marca que lleva muchísimos años, desde los años 50 o 60, fabricando condensadores. De hecho, tuvo una época en la que suministraba condensadores a los fabricantes japoneses del audio, ¿no? Todo lo que he dicho antes son conjeturas que hago viendo la foto. La configuración que ellos montan tanto en el preamplificador como en la etapa de potencia es una configuración propia de ellos, que ellos vienen desarrollando y estudiando, y seguramente la tienen perfectamente diseñada para garantizar la mayor fidelidad posible que este equipo de audio pueda ofrecer. Si hablo de algunas cosillas que no me gustan, por ejemplo, veo que este equipo no tiene una protección activa currada para los altavoces. Todo esto ya digo que necesitaría el esquema para poder corroborarlo y asegurarlo, ¿no? Son conjeturas. Pero bueno, a simple vista se ve que no hay una protección activa y eficiente de los altavoces. Después estoy viendo también que desde un principio la distribución me choca un poco, ¿no? No entiendo por qué este transformador no está en el centro de la caja. En general, el cableado del equipo no me gusta, porque no me gusta esta forma de coger los cables con brida. Este cable aquí cortado, que no sé qué significa, no entiendo qué significa este cable aquí cortado. Tampoco entiendo muy bien por qué hace la unión de los cables del transformador y los cables de la tapa de potencia de esta forma, porque estos cables del transformador no llegan directamente a la placa de circuito impreso. Hay ciertos detalles constructivos, como por ejemplo exactamente esta cinta, que es lo que está haciendo aquí. Supongo que no será el único elemento que mantiene el circuito integrado con el sensor de infrarrojo aquí sujeto al chasis, supongo que no. Ciertos detalles de componentes electrónicos que utiliza, por ejemplo, aquí utilizan unos componentes electrónicos muy básicos, diodos rectificadores 1N4001, que esos son los más simples que se pueden montar en cualquier aparato electrónico. Los reguladores lineales de tensión, por el espesor de la chapa, no son de la mejor calidad posible. Estos portafusibles tampoco me gustan mucho. Hay portafusibles de mayor calidad que esto que estamos viendo aquí. Si el interruptor de encendido tiene 2 polos más, porque solamente corta un cable de red, tráete hasta aquí los 2 cables de corriente y córtalos, ¿no? Otro detalle que no acabo de ver muy bien es la colocación de esta placa electrónica sobre el radiador. Parece que los puntos de unión, y digo parece porque no acabo de ver el otro tornillo, son como los 2 tornillos que estamos viendo por aquí, este, y
los tornillos correspondientes a los transistores. Con respecto al transformador, pues veo que bueno, que esto no es un blindaje y esto no entiendo por qué hacen esto. Si quieren blindar el transformador, pues hagan un blindaje en condiciones. Igualmente me parece escasa la tuerca que le ponen al transformador y bueno, en general hay ciertos detalles constructivos que a mí no me gustan. También un detalle que tampoco me acaba de gustar mucho es la forma en la que rectifica la corriente principal que demanda la tapa de potencia. Sí es verdad que utiliza resistencia de película metálica, estas azules, pero claro, son las que determinan los puntos de polarización de los transistores y eso la verdad es que lo hacen prácticamente todos los amplificadores de marca, ¿no? Quiero recordar que lo he hecho de la forma más honesta posible a partir de una foto y que me encantaría tener el esquema electrónico de este amplificador para terminar yo mismo de corroborar lo que pienso cuando veo la fotografía. Como conclusión final, lo que puedo deciros desde el punto de vista técnico y electrónico, desde la perspectiva de observar la foto que estáis viendo, es deciros que el equipo realmente no implementa una filosofía constructiva que digamos que sea excepcional. Tiene una calidad constructiva normal y con unos componentes electrónicos de gama normal. Sí es verdad que el músculo de este equipo es en la configuración que el fabricante ha hecho, configuración específica de él, ha hecho de estas dos etapas, ¿no? De la etapa preamplificadora en clase A y etapa de potencia en clase A. Ha conseguido, con pocos componentes, componentes discretos y componentes normales, ha conseguido una filosofía de sonido que gusta a aquellas personas que disfrutan de la música a través de este amplificador. Darle las gracias a Miguel por darme la oportunidad de participar en su canal, que es una persona que hace una labor increíble para todas aquellas personas que nos gusta de este mundo del audio, de los equipos de audio, y la verdad es que hace una labor magnífica. Darte las gracias, Miguel. Espero seguir viéndote mucho tiempo por aquí por YouTube y bueno, pues nada, recibir un saludo y espero que nos escuchemos en el siguiente.